Voy a grabar que se me olvida. Polinomio de Taylor. Entonces, em, yo te dije que cuando teníamos una función, íbamos a armar la serie de Taylor o el polinomio de Taylor em, de f alrededor del punto de algún punto A. Yo te lo mostré para el punto cero nomás, ¿sí? Mm, A, cualquiera, ¿sí? En el dominio de la función, obviamente. ujú, Y esta formulita de aquí, cuando se puede, obviamente, es f de A. Es lo mismo que antes, pero en vez de poner en cero, evaluar en f de A. F' en A dividido en, aquí vamos en cero factorial, uno factorial, 2 factorial, x menos A, ¿sí? sí, Al cuadrado, porque se me olvidó la otra. X menos A, ¿sí? Etcétera, ¿sí? ujú, Entonces, esa es la enésima o késima, le voy a poner késima derivada, dividido en el késimo factorial por x menos a la k. Entonces, el polinomio de Taylor, a lo que se le llama polinomio de Taylor, es simplemente considerar algunos de estos, ¿cierto? Finitos, ¿sí? Hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Y ese se va a llamar el polinomio de Taylor de orden K, ¿sí? mm. Ya, eso es todo. Eso es todo lo que tenía que agregar básicamente a esta cuestión. ¿Te queda alguna duda o algo que preguntar o algo que te quede de tus clases? No, Algo así? Ya. no, no. Ya, ¿te acordás que nosotros hablamos del logaritmo, de la serie de potencias del logaritmo, ¿cierto? Ujú. ¿Alguna vez? ¿Te acordás cómo lo hablamos? Yo te dije, Como una partida en X, claro, nosotros no sabíamos esta, sumatoria. las geométricas, ¿sí? Ujú, Esto nunca lo tenéis que olvidar, entre comillas. Esto no necesitábamos saber nada para aprendernos sí, esta igualdad, ¿cierto? Yo te dije después, yo puedo ser muy tramposo e integrar esta cuestión, ¿cierto? sí. Y me queda el logaritmo natural. O en verdad yo te decía antes, porque lo que nos pasa con el logaritmo natural es que no puedo calcularlo alrededor del cero, ¿cierto? Mm, Porque el logaritmo no está definido en cero. Entonces aquí yo te voy a decir, lo vamos a calcular la serie de Taylor, pero alrededor del uno, ¿sí? ¿Qué mm, significa eso? Que en verdad estamos calculando alrededor del cero de una función como esta, ¿cachai? mm. Esa es la pillería. Entonces te lo voy a volver a comentar esta tablita de aquí, porque tú tienes que saber hacer esto. Se espera que nosotros hagamos esto, ¿sí? Que podamos agarrar una serie conocida e integrarla o derivarla y tener otra similar, ¿cierto? O hacer un cambio de variable, mira. ¿Cómo era uno más x? ¿Te acordáis? Eso. Era esta misma con Es lo alternante, mismo, pero con un menos uno, sí. claro. Em, y ahora yo pondría, por ejemplo, cómo es así. Con K más ¿vos? No. Sí, o sea, k 2 por k, ¿cierto? Mm, Porque es x cuadrado en el fondo, elevado a uno, ¿cierto? Entonces aquí mm, tengo que poner x cuadrado elevado a k, ¿sí? mm. Ya. ¿Por qué me importa eso? Esto lo tenéis que hacer, estas son las series de Taylor, tenemos que saber cuándo convergen y todo eso, eso no, lo,
por eso te digo que esta es como un torpedo que tú tenés que tener, ¿cachai? Que la única Mm. forma de saberlo es haberlo hecho. ¿Por qué te digo acá? ¿Qué pasa si integro esto? Eh, ¿Tú te acordáis de esta integral? no. Ah, era arco tangente. Arco tangente. Maravillosa memoria. Arco tangente, ¿cierto? Sí. Entonces fíjate que ya no sabemos todo tipo de series de potencia ya de un montón de funciones, ¿cachai? ¿Cuál es la integral de Mm. eso? De eso, Esto es x a la 2k, ¿cierto? no sé. Tenemos que integrar esto con respecto a Mm, x, ¿sí? Porque el menos uno no depende de la cuestión, ¿cierto? mm, Entonces sabemos que va a quedar acá con ese alternante y la integral del polinomio k, x a la nos 2k, queda, nos queda como 2x más 1, o sea, 2k más 1 partido en 2k, más uno, ¿cierto? más 1. Sí. Maravilloso. Entonces aquí va a aparecer este 2k más 1 y este x a la 2k más 1. ¿Cachai? Mm, Entonces somos fabricantes máximos de esta cuestión porque sabemos integrar polinomios y sabemos derivar polinomios y sabemos reemplazar polinomios. ¿Sí? mm, Ya, ¿por qué te quería comentar esto? Porque así nosotros también calculamos la del logaritmo. Sí. La media vuelta para decir una cuestión tan chiquitita. La del logaritmo de x era la integral de esta, ¿cierto? De uno más sí. x. Uno más x. ¿Y cuál es la integral de eso? K más 1 dividido en K más 1, ¿cierto? Mm, Lo voy a anotar nomás. Y alternando. Entonces, quiero ver si nos da lo mismo, entre comillas, muy parecido a lo que calculemos con la fórmula de Taylor acá. Entonces, usando Taylor. ¿Te acordás cómo lo hacíamos? Decía primero, tengo que partir calculando en el punto, ¿cierto? en el punto C. ¿Que me da 1 o Cero, 0? cero. 0. El logaritmo de uno es cero, Y luego la primera derivada. claro. La primera derivada es uno partido de x, ¿cierto? Pero Sí, en uno nos da 1. nos da uno, ¿cierto? Segunda derivada, Nos da x cuadrado. x cuadrado, Menos x ¿cierto? cuadrado, sí. Pero con un menos. Y la estoy Sí, evaluando en uno, entonces me da 1. Menos 1. menos, etcétera, ¿cierto? Ujú. Pero nos tenemos que dar cuenta de la regla. En el fondo va alternando, ¿cierto? Sí, Y los impares van positivos y los pares negativos, ¿sí? sí, Entonces, la enésima derivada, o késima derivada, de x, ¿quién es? Ah, pero Mm. se me está olvidando algo muy importante. Cuando derivo este, baja un 2, Ujú. ¿sí? Ah, cierto. A ver, hagamos Entonces un par quedan más. 2 Claro, me queda el impar, queda 2 por 3 de la cuestión. A ver el cuarto, por menos 3. 2 por Menos 3 6. y con un menos, claro. Y aquí me va a quedar un 4, ¿cierto? Sí, Entonces, en el otro me va a quedar 2 por 3 por 4. Va apareciendo el factorial, sí. pero con un menos, uno menos que este, ¿cierto? Mm, Entonces ahí sí voy a anotar la késima derivada en x es menos uno. Ahí voy a decidir el k que le voy a poner, pero dividido x a la k y lo que va apareciendo acá es uno menos del factorial. Entonces si yo digo k cero
En el par me daba positivo, ¿cierto? Entonces lo voy a poner positivo. Así yo Ujú. decido la alternancia, ¿sí? Eso, Pero no me da en el impar positivo. tienes razón. Entonces, Sería K más uno. K más uno, perfecto. Ya. Así uno decide la alternancia después. Entonces, ¿cómo es el Taylor de esta cuestión? Voy a anotar la fórmula así carepalo, porque ya Ujú, yo diría, claro, es menos uno a la K más uno dividido por, o sea, por K menos uno factorial, ¿cierto? ujú. Por el X a la K. Pero este X a la K es el que yo estoy evaluando en uno, ¿cierto? Sí. Yo aquí lo voy a poner en uno. Entonces, lo único que van a sobrevivir siempre van a ser esto. Mm, Pero la fórmula de Taylor me dice agregue abajo es el factorial. factorial. ¿Cachai? Acá, el késimo factorial. Entonces, me falta la parte del polinomio, que es x menos uno, ¿cierto? Elevado acá. Ujú. Entonces, esta es la parte de Taylor y esto es lo que calculamos nosotros. Em, ¿Está bien esto? Si yo parto desde uno, Yo digo que creo que no. si partimos de uno, sí, ¿o no? Claro, porque el K menos uno no tiene, no puedo ponerle un cero ahí, ¿cierto? Mm, no, Entonces, cuando le pongo un K1, obtengo el primero que, claro, es tiene que cero. ser el término lineal, ¿cierto? Sí. ¿Y qué signo tiene ese? El Positivo, primero es. positivo. Así ah, que está bien. ya. Eso. Entonces, esta es la, la serie de Taylor del el logaritmo centrada en uno, ¿cierto? Simplificando Ya. algunas cosas. Ujú. Todas las series las vayas a encontrar así cuando la quieres calcular por definición, por la fórmula de Taylor. Derivar, bla, Sí. bla, bla, y ensamblar. Entonces, aquí creo que queda un K nomás, ¿cierto? Ajá. Eso mismo. Ya. Entonces resulta que es la misma fórmula de acá, ¿sí? Mm, Porque si hacemos la cuestión ah, del relojito, va a funcionar. claro, Eso. es Entonces, verdad. series de potencia, así las encontramos. El único cacho es qué te van a preguntar, ¿sí? Te pueden preguntar, encuentre o muestre esta función en forma de serie de potencia, ¿sí? Entonces, Mm, cualquier función, una función rara, mira, yo tengo un ejercicio que mezcla dos cosas, una aplicación y tenemos que calcular algo en forma de serie de potencia. Esto. ¿Tenía alguna duda por ahora? no. Ya. Mira, me están pidiendo calcule este límite. Cuando x tiende a cero, de uno partido de x cuadrada, de seno de x, de x menos. Ya. ¿Qué sucede con este límite? ¿Podemos llegar y calcularlo? No. No, ¿cierto? Porque esto me aparece un cero abajo, ¿cierto? Ujú, Este se va a uno, ¿sí? Es un límite famoso. Y uno menos uno es ujú. cero. Entonces tengo cero dividido cero, ¿cierto? Sí. Entonces aquí el hint que te voy a poner es, eh, 'Vea la función, vea la función
como serie de potencia, ¿sí? Entonces, podríamos hacer Taylor, pero para mí, o yo ocuparía Taylor solo si no la puedo obtener con estas técnicas de acá, ¿cachai? Como que si ya Mm, conozco alguna, me gustaría ocupar esa. Entonces, lo que nosotros sabemos es que no sabemos la serie de Taylor de seno, ¿sí? ¿Tú te acordáis de esa? Está en nuestro Pokédex. sí. Esta lista la vamos alargando, ¿cierto? Ajá. Siempre. Está lleno de cuestiones. No, nos aprendimos esta, ¿cierto? ¿Te acordáis de la exponencial? Sí. Eso. Porque todas las derivadas en cero dan uno, ¿sí? Eh, el seno de x eran los impares, porque la función, así yo me acuerdo, porque la función es impar, ¿cierto? Ujú. Pero alternando, ¿sí? No me acuerdo exactamente cuál tengo que poner acá, creo con K. Y el coseno Par. son los pares, ¿cierto? Sí. Alternando también. X a la 2K, 2K factorial. Veo al tiro cuál es, dónde lo tengo. Ya, pero no, el seno y el coseno. Dame un segundito, para estar Ya. seguro. Lo leí recién y el libro ocupa notación distinta a la mía, así que me confundo. No, ya está todo perfecto. Ya, es a la K, ¿sí? A la K. Entonces nosotros, como estas ya son conocidas, vamos a armar la serie de Ujú. potencias de esa función horrorosa. ¿Te tinca? Ya. Y después vamos a calcular el límite. ¿Y qué va a ser calcular un límite de ¿De una sumatoria? una sumatoria? Claro. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, esta cuestión, seno de x dividido de x menos uno es lo mismo que uno partido de x cuadrado por uno partido de x por, y aquí voy a anotar lo que es el seno de x, ¿cierto? Ujú. X a la 2k más uno dividido Dos 2k k más uno factorial. factorial. Y esto tiene un menos. ¿Cachai? Entonces vamos a hacer las cosas así, bien, bien Barça. ¿Cachai? Ya. Mira, voy a multiplicar este uno partido de x adentro. ¿Cómo me va a quedar? Sin el más uno, ¿cierto? Sí. Porque me resta uno a esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Y de dónde salió el uno partido en X? Me perdí. de aquí, es seno de x partido de x. Ah, ya. En verdad, claro, voy a anotar la... eh, perdón, aquí se me olvidó cerrar ese paréntesis. Solo estoy reemplazando lo que significa seno de x, Ya, ¿cierto? sí, sí. Entonces, claro, aquí debería estar dividido en x, pero me queda muy para abajo. Mm. Entonces ese es el 1 partido de x. Y esto está menos uno, ¿sí? Ujú. ¿Te parece razonable todo este asunto que estaba haciendo, no? Sí. Maravilloso. Em, ¿Cómo es esta suma? Eh, ¿Cómo que cómo es? ¿Cómo es? ¿Alternante? ¿Mm? ¿Alternante? Sí. No, ya cuando yo pregunto eso, sí, claro, ¿cómo es? Yo siempre me preocupo de ver que tenga un poco de sentido.
¿sí? Por ejemplo, Ah, cuál es el primer término de esta suma? ¿Cachai? Que si yo pongo un ya. k igual cero, ¿qué me Ujú. sale? El Cero. primero. Me queda un uno, veamos, dividido Ah, uno no. factorial, Ujú. y x elevado a la 2 por cero, ¿cierto? Sí, Me da uno. sí. En verdad yo lo quería ver por si este menos uno efectivamente se va a cancelar con algo de la suma. Entonces, Ah, lo que uno hace es decir, voy a sacar el primer término de la suma. Porque puedo. Es como abrir la suma nomás y después empezar a escribirla del segundo término en adelante. ¿Sí? mm, Entonces me va a quedar. Yo sumo ahora desde uno hasta infinito de las mismas cosas que tenía antes, más con el más uno, uno que era el primero de la menos serie. uno. Sí. Entonces se va a morir este menos uno milagrosamente, ¿cachai? Si Mm, no, no nos estarían preguntando esto en una prueba. Esto es una pregunta de una prueba que pillo por ahí. ¿Sí? ya. Una prueba de los baches. Prueba bache. Eh, Eso. Entonces, ¿qué? Ahora esos van a morir, ¿cierto? Pero puedo multiplicar este x cuadrado. ¿Me crees o no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo me queda la serie? 2k menos 2. Claro, O sea, x cuadrado k menos 2. veamos. X a la 2k menos 2 nomás. ¿Sí? Sí, Sí, nunca te confundas con eso, porque anótalo nomás si es que uno tiene problemas. sí. Dice, ah, ya, tiene que ser lo que es. Y fíjate que aquí no tengo problemas porque si pongo el k igual 1, esto siempre va a ser una potencia que tiene sentido, ¿cierto? Mm, Si pongo un uno ahí, queda elevado a 0 y me queda el término libre, ¿no? Sí. ujú, Eso es todo. Escribimos recién la serie de potencias de esa función. ¿Cómo? Ocupando algunas cosas de Taylor, porque esta obviamente la calculamos con Taylor, pero ahora ya sabiendo eso, calculamos una nueva. Esta es la función fea esa que teníamos ahí. ¿Cachai? mm. Entonces le vamos a preguntar por el límite a esta. ¿Qué límite estábamos preguntando? Límite de x cero. Eso. Entonces abramos un poco la serie para que veamos lo que pasa. ¿Me cachai? Ujú, ¿Qué es lo que aparece primero? En k igual uno, ¿cierto? Me ujú. aparece uno dividido uno, perdón, 2 más uno. ¿Cuánto es eso? Factorial. 3 Como 2 factorial. más uno. No sé. Estoy reemplazando el uno, ¿sí? Ya. Eh, y me queda x elevado a cero, ¿cierto? El Sí. primero. Después, el segundo. K igual 2. Ah, acá hay un menos No, uno. pero queda menos uno eso. Sí. Me queda positivo dividido 5 factorial, x a la 4 al cuadrado, ¿cierto? Mm, Etcétera. Lo que nos damos cuenta es que todos los de para allá y para allá tienen x, ¿cierto? X pares, ¿sí? A la 4, a sí. la 5. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tome el límite yendo de x a cero? Eh, Se va a cero siempre. O sea, se va a Todos uno estos siempre. son todos estos se van a cero, ¿cierto? Mm, Sobrevive este. Eso. no entendí por qué solo te y los otros uno.
¿Cuál es uno? El menos uno, uno, menos uno, uno. Ah, porque eso está multiplicado acá, pues. Esto es Ah, más, ya, ya, después ya, ya. menos, ¿cierto? Más, Sí, menos. Pero siempre hay alguna potencia de x, porque es un polinomio, obviamente. Entonces, a los polinomios de Taylor es fácil verles el límite cuando x tiende a cero porque va a morir toda la cola, básicamente. ¿Te fijáis? pero ¿y por qué el primero no murió? Porque tiene un x a la cero, ¿cachai? No Ah, tiene x. y cero a la cero es uno, Ah, eso es trampa. ¿o Cero a no? la cero no existe, po. Sí, está mal definido. Ya, Pero, entre comillas, nunca le ponemos un cero a ese número, ¿cierto? ya, Porque aquí no aparece nomás. X a la ya, cero está mal definido. X a la cero uno nomás. Sí, ya. sí, ahí hay que... Pero esa es una aplicación de esta cuestión de Taylor, que te dicen, Mm, las funciones son feas, malas, ¿cachai? Usted no se meta con las ujú, funciones. Usted agarre la función, trate de expresarla como una serie de potencias y pregúntele a ella. ¿Quiere integrar una mm, función? Sí. Escríbala primero como serie de potencias e integre la serie de potencias. ¿Por qué? Porque es más fácil integrar los polinomios que cosas que uno que no no, conoce. ¿Sí? ya sé, Ahora calculé este límite, por ejemplo. Yo no sabía, claro, te lo juro que no se me ocurre realmente una forma como no bruta. rápido. Esto es fuerza bruta de calcular las cosas. ¿Sí? Mm, Eso. Te pueden preguntar más cuestiones, ¿sí? Pero yo no sé ya, si tú tenés más. Por ejemplo, un ejemplo clásico es agarrar una serie de Taylor y ocuparla como aproximación, un polinomio de Taylor. Te voy a mostrar uno cortito y mm, ahí cerramos este tema. Ocupemos esto. Por ejemplo, ¿tú sabés cuál es la arcotangente de uno? no, Ya, pero si lo reemplazo, sí. ya. Calcular en una calculadora y te va a dar, en verdad es pi cuarto, ¿sí? Ya, Porque tangente de teta es seno partido en coseno, ¿sí? ujú, Y acuérdate, nosotros tenemos una pillería, que tenemos una forma de escribirlo en un triángulo de hipotenusa uno, ¿cierto? ujú, Entonces, esto siempre es cierto. Entonces, lo que estamos preguntando es, el a la menos 1 es tangente de teta cuando vale uno, ¿sí? ujú, Eso pasa así, solo si eso vale uno, ¿cierto? sí, Entonces, ¿tú sabes cuándo el seno de un ángulo es igual al coseno de un ángulo? no. ¿Cuándo? No, sí, sí sé. Aquí tenemos. Cuando es un cuadrado, lo que Sí, estáis cortando, ¿cachai? Entonces, sí, ¿cuánto mide este ángulo en un cuadrado? 45 90, grados. Claro, 45. no, claro, porque es la mitad. Y 45 es pi cuarto nomás. Sí, esa es la historia, así un mamarracho Ah, de cómo uno deduce estas cuestiones, ¿sí? Es álgebra nomás, solo que tiene un lenguaje medio pesado, pero son funciones, ¿sí? Entonces, esto que hice con la tangente lo podría hacer con cualquier función que tiene inversa, en el fondo, la pregunta, ¿sí? mm, Ya, pero esto es un resultado que podemos saber por trigonometría, ¿sí? No necesito, eh, si tú buscáis tablas de valores, también te vais a dar cuenta, ¿sí? Que seno de pi cuarto vale esto, raíz de 2 medios, creo. Y es lo mm, mismo que coseno de pi cuarto. ¿Por qué? Porque si lo veis acá en un triángulo te van a salir todos. Ya. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo una serie de potencias de arco tangente, pues. Fíjate acá, esta. sí. Entonces, abramos esa un poquito. ¿Cuánto es k igual cero? Eh, 0, 1, menos uno, no, Uno, uno, ¿cierto? sí. No, no es uno, es x.
¿Por qué es X? Porque cuando Ah, pongo cada cierto. cero, aquí me queda X. con un X. Entonces, eh, taran, 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 taran. Ya, no importa. X. Después, ¿quién sigue? Va a venir con un menos, ¿cierto? Para acá igual uno. Me va a quedar X al cubo dividido 3, ¿cierto? Ujú. Más X a la 5, ¿cierto? Dividido en 5. Dividido en 5. Ya voy a hacer el último. X a la 7 dividido en 7. ¿Cachai? Y ahí sigue. Entonces este vendría siendo el polinomio de Taylor de orden 7, por ejemplo. ¿Cierto? Porque no lo voy a considerar todo. Yo voy a preguntar arco Entre más tangente. polinomios, más parecido al arco tangente Claro, en en el X. fondo el arco tangente es la suma infinita, pero Ya. cualquier suma finita es una aproximación. O sea, Mm, cada elemento agrega más. Esto es como una función creciente en el fondo. ya. Voy creciendo hasta ti, entre comillas, ¿sí? Voy cada vez más Ujú, exacto de una forma progresiva, ¿sí? No bailo, no bailo, ya. acerco más. Entonces, lo que te pueden preguntar es, claro, en el fondo, ¿puedo aproximar pi a la cuarta que arco tangente, lo voy a poner así, tangente a la -1 de teta, qué horror, tangente a la -1 de uno, que en verdad es 45 grados, que es pi cuarto, es aproximadamente uno menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo. ¿Me cacháis? Ujú, Eso, para eso se ocupan estas cuestiones, literalmente. Dice, quiero calcular el valor de una función que es súper complicada en un punto realmente. Entonces, sí, mira, para calcularla, calcule un polinomio, ¿cachai? Eso. Y mm, esta es la primera vez que se inventó, la inventó Newton. Y la primera cuestión que hizo, dijo, pucha, voy a calcular pi a 100.000 decimales porque soy un ñoño, un nerd, ¿cachai? Entonces aquí tenemos aproximaciones de pi, ¿cachai? Pi es mm, aproximadamente 4 por esa cuestión. Entonces cuando te metí en esta ah, voladita de serie de Taylor, eh, se encuentran chorro mil formas de escribir pi de forma distinta. Eso. Entonces, mm, eh, eso es todo lo que yo te quería comentar de Taylor y mandarte un par de videitos que lo muestran con gráficos. Sí, eso es algo que yo no ya. lo he mostrado. Eso. No sé Súper. si te queda alguna pregunta o alguna duda de esto. Creo que no. Maravilloso. Taylor es tu amigo, ¿sí? Es, Mm, la moraleja es, odio las funciones, me cargan porque no las podemos conocer. ¿Y a quién amo? A los polinomios, ¿cachai? X elevado mm, a algo porque lo sé integrar, lo sé derivar, lo puedo evaluar fácilmente, le puedo preguntar por límites sin problema. Todo, son los más bacanes. Entonces el milagro es que casi todas las funciones razonables que se pueden derivar en el fondo, los puedo considerar como un polinomio o una aproximación por un polinomio. Para todo, para lo que tú quieras. Y hay aplicaciones ya el límite. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales. Imagínate que quisiéramos resolver una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que uno mm. hace? Dice, voy a buscar la serie de potencias de la función porque a lo mejor es un Más mamarracho. facilito. Claro, no, la función real, la solución debe ser algo inconcebible a lo mejor, no sé. En fin. Ya. Por ejemplo, a ti que te gusta la campana de Gauss, Ujú. ¿tú podrías hacer la serie de potencias de eso? Eh, ¿Sí? Sí, pues, hazlo ahora. Este es mi ejercicio. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Esa, ¿cierto? Claro. Eso. ¿Cómo es esta? Y eso es x a la k partido en cada factorial. Entonces, ¿cómo es a la menos X? Con menos k.
con un menos, ¿cierto? Sí. Siempre el menos lo voy a sacar con la regla de la multiplicación, ¿sí? Pero ¿por qué se está... ¿Mm? ¿Por qué está, cómo se llama esto, alternante? El menú. Porque el menos, me estoy saltando un Ya. pasito, ¿cierto? En el fondo tú me dices, quiero poner menos x a la k, ¿sí? Ujú. Pero menos x es menos uno por x. Ya. Y el k distribuye. Ya. Sí, sí. Por eso yo te digo, siempre todo lo que me aparezca alternante lo voy a anotar con un menos cuestión. Ya. Porque si hay varias cosas que están alternando, yo digo, ah, no quiero razonar si es que esta está siendo positiva y la otra positiva al mismo tiempo. O, claro, esta va alternando, pero se está multiplicando por otra cosa que está alternando. Bla, 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 Mm, bla. Al final, lo que te quede, la potencia final de los menos uno es la que manda. Entonces, mm, es como un instinto reflejo mío. Pero eso es lo ya. que estoy haciendo. ¿Sí? Ya, ya, ya. Bacán. Y te lo recomiendo, es bueno. Se ve claramente. Porque tú decís, ah, ya, bacán, ahí ya me saltaste un paso. Mm. Porque ahora, ¿qué nos falta? Poner varios términos nomás. Poner el Ah, x elevarlo al cuadrado. cuadrado. Sí. Claro, pues, ahora ya me sé esa con el menos. Ahora le voy a poner dice menos algo. Sí, ese algo quiero que sea 2K. x cuadrado. Claro. Entonces va a quedar k igual cero a infinito, menos uno a la k factorial de x a la 2k. Charán. Entonces esto, ya cualquier cuestión que te topís por el frente, básicamente vaya a poder empezar a hacerle este tipo de preguntas. ¿Sí? Es decir, Mm, deseo mucho que tú ya no seas esta función que me hace sí. miserable, que no puedo hacerte nada, no te puedo integrar, no te puedo hacer nada porque no tiene primitiva, por ejemplo, esta función. Mm, ¿Cachai? sí. Pero la otra pedazo es un polinomio, puedo integrar, puedo calcular los valores de la cuestión. Eso, ya. Aléjenme de Taylor. Puedo hablarte todo el día de Taylor. Es muy interesante. Entonces ahora, claro, yo te podría preguntar el límite cuando x tiende a infinito de esta cuestión, por ejemplo. Entonces, sí, obviamente ya me lo sé, ¿cachai? ¿Cuánto vale en x lugares? Ya, final. Mm. Final de este capítulo. Hablemos de vectores. ¿Te querés tomar una pausa? Ya una pausita. Ya, yo vengo en un minuto. Ya, démosle. Ya, démosle. Ya, en verdad, lo que uno va a estudiar ahora en principio es un poco de geometría vectorial, pero en R2 y R3, ¿sí? Mm, En álgebra lineal se estudia un poquito más general, ¿sí? Se habla de Rn, pero aquí vamos a ver que todo es exportable. ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes? ¿Qué cosas nos pasamos muy rápido? ¿Qué cosas nos pasamos muy lento en este asunto? eh, no sé, punto cruz y... O sea, Ujú, como multiplicación punto y cruz. No sé eso. claro. Ya, pero de R2 y R3 estamos bien, ¿cierto? Ujú. En el fondo a mí lo que me sirve Como que la tú cantidad de sepas, X nomás que tiene. claro, es O... qué es Sí, un vector, primero. sí. ¿Qué es un vector? Y un vector es un punto en el plano para nosotros, ¿cierto? Ujú, Pero no hay el punto estrictamente, ¿cierto? ¿Qué es? ujú, Esto lo voy a decir muy, muy rápidamente. Esto es un x, y o una coma b, ¿cierto? ujú, Entonces nosotros nos situamos en el contexto del plano cartesiano, ¿cierto? El plano con ujú. coordenadas. Sí. Y, y el vector está representado por el punto a, b, porque para nosotros es esta flecha.
¿cierto? mm, Entonces, ¿qué características tiene esa flecha? Que nosotros el vector lo vamos a identificar con el par A, B, ¿cierto? sí, ¿Y qué más necesito saber? El tamaño del vector, sí. ¿cierto? Que es el teorema de Pitágoras nomás. Listo. Ujú. Ahí ve. Eh, tururururururum. De ahí, si nos aparece algo que corresponda a estas partes de antes, lo mencionamos ahí en el momento. Ya. Entonces, ¿por qué este producto acá es el producto escalar? ¿Te acordáis? Y que es multiplicar un número por un vector, Sí, ¿sí? Y esto sí. también me da un vector. Ujú, Eso es una cosa que tenemos que recordar. ujú. Pero alguien, bueno, mucha gente, eh, Quiso multiplicar dos vectores. claro, en verdad lo que uno hace es estudiar geometría. Yo te dije que esto tiene que ver con geometría. Hasta ahora no se ve nada muy geométrico. Pero cuando Ujú. yo te hablo de geometría, ¿en qué pensáis? Figura. En geometría, pues el objeto más simple de la geometría es el punto, ¿cierto? Mm, ujú, Pero para nosotros los puntos van a ser estas flechas, ¿cachai? mm, Entonces el siguiente objeto que nos va a importar definir son las rectas, ¿sí? Entonces, antes de pasar a las rectas, vamos a estudiar vector peladito, ¿sí? Entonces ujú, resulta que si yo tengo vector A y el vector B, que deliberadamente lo hice así bonito para abajo, ujú. hay una noción, una cuestión que se llama la proyección. Esto. ¿Tú te acordáis de hacer esto en física? En el fondo es una motivación física. Esta cosita de acá Eh, es, en el fondo este proceso se llama descomponer sí, creo que sí. el Que uno vector en como que agarraba componentes. un... Sí. Que uno hacía triángulo, básicamente. Eso. Uno dice, pucha, mi sistema de referencia está torcido, entonces me gustaría poner todos los vectores para este lado o para ese lado, ¿cachai? Por ejemplo, para un Ujú, diagrama de fuerzas, uno dice, pongo aquí una cajita refalándose por la cuestión, entonces aquí hay un ángulo de inclinación. Yo sé que el peso tira para abajo nomás, me da lo mismo tu ujú, ángulo, ¿cachai? Uno dice, pucha, a mí me gustaría escribirlo como un vector para abajo más un vector para el lado. ¿Por qué? sí. Porque aquí es perpendicular a la superficie y yo quiero poner mi sistema de referencia así, ¿cachai? Mm, Eso es todo. ¿Y por qué me sirve? Porque el roce tira para allá, ¿cachai? Como por peso. sí. Entonces, existe esta noción de poder escribirlo, esta misma flecha, como una componente vertical más una horizontal, ¿cierto? Por suma de vectores. Ujú, Yo estoy asumiendo que sabí suma de vectores y todo eso. ujú, Entonces, en esta búsqueda de encontrar quién me da la suma de qué, ¿cachai? Yo te digo, mira, te voy a poner un sistema de referencia arbitrario, este, ¿cachai? Entonces el a mí me gustaría ver en este sistema cómo, cómo lo puedo escribir como suma de dos cuestiones, ¿cierto? ¿Te fijáis? mm, Entonces, si yo sumara en este sistema esa cuestión y esa cuestión, entonces este pedacito, esta marca de acá abajo, le ujú, ponemos nombre. Es la proyección de A sobre el vector donde estamos. Por ejemplo, si ese vector de acá abajo se llamaba U, es la proyección de A sobre U, ¿cachai?
Mm, Entonces acá, esta de acá abajo, ¿quién es? Es la proyección la predicción. de A sobre B, Sobre, sobre, ¿cachai? sí. Y esa cosa es el producto punto, ¿cachai? El, Ah, entre vectores. Es estar preguntando por el tamaño de esa cuestión. Esa es la, no es estrictamente el producto punto, pero eso es lo que estamos buscando. De ahí nace esta cosa. ¿Sí? Entonces lo vamos a definir de esta forma como artificial y vamos a decir un montón de cosas que, que cumple y al final vamos a decir que pasan estas cuestiones que está escrito acá. ya. Lo vamos a definir nomás. Si yo pongo el A, B y digo el producto punto, así voy a hacer un producto punto un poco más gordito, es multiplicar coordenada a coordenada y sumar. ¿Sí? Mm, Entonces, si te fijáis, estoy agarrando un vector en R2, otro vector en R2 y te estoy vomitando un número real. ¿Sí? mm. Eso tenemos que, es un tamaño. Y ese tamaño no es nada más ni nada menos que el largo de la proyección del primero sobre el segundo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, Largo, ¿qué más podemos decir? Esta es la propiedad en el fondo para que lo entendamos bien. El producto punto entre A y B es el tamaño de A por el tamaño de B por el coseno del ángulo entre los dos. si fuera R3 igual me daría un R, ¿no? O sea, si fuera Sí, R3 por sí. R3, El ya, producto punto de R3 en Rn en RN ya. incluso. R4, R 1.000.000, el producto punto siempre te va a dar un número. Esa es un funcional que se llama. ¿Sí? Ya. Entonces, R, la gracia que tiene R, a diferencia de todos los Rn, es que tiene una multiplicación buena, es un cuerpo. Solo por Mm, eso lo hacemos. Por eso no me sirve llevar R2, R3 en R2, por ejemplo. Porque R2 es feo, ¿no? No tiene entre A y B. Eso. Entonces, el coseno del ángulo, por estos tamaños, es el producto punto, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, no sé si te parece razonable. Fíjate. A, B, eh, la demostración tiene que ver con este vector, ¿sí? sí. Entonces, cuando uno calcula el tamaño de ese vector, con regla del seno y del coseno aparece toda esta relación. Mm, Pero eso, estamos ahí, está ahí el paso para entender esto, y yo no quiero invertir mucho tiempo porque yo creo que o te lo tienen que haber dicho o, o no te lo van a preguntar para nada, ¿sí? Pero eso, entre comillas, es el producto punto entre A y B. Sí, ya. eso es lo que tenemos que pensar. Eso. Entonces, para llegar y Ya. calcularlo, es llegar y calcularlo. Pero me Y gustaría claro. decirte cuál es la proyección exactamente. Mira, hagamos un ejemplo. Acá yo pillé una guía vieja de hacer cosas con vectores nomás. ¿Sí? Ujú. Eh, pero te tinca que te explica el tiro de Producto Cruz. Sí. Ya. Producto Cruz también tiene una motivación geométrica. ¿Sí? En Ya. verdad tiene. Eh, aquí lo que tendríamos que decir del producto punto es que qué propiedades tiene. ¿Sí? O no, no tiene nada del producto cruz. El producto cruz es que tiene una definición muy horrorosa. ¿Tú cómo te la definieron? Eh, que es como que da un nuevo vector. Sí, eso es cierto. Eso. Entonces,
Ahora vamos a definir el A, B, producto cruz, el C, D. Y este lo anotan como... Esa es la pregunta de que me gustaría saber si tú tenías una fórmula o una forma de calcularlo en R2 y en R3, ¿sí? Las voy a Mm, anotar las dos. ya, Porque después obviamente tendría que... Hay uno dice, pero ¿cómo se hace en R4. en R4? Y eso es una pregunta difícil, ¿sí? Pero el producto cruz también tiene una motivación geométrica, ¿sí? Y esto tú lo vayas a volver a ver en álgebra lineal. O deberían verlo. Porque ¿tú te acordáis del determinante de las matrices? Esto todo tiene que ver. El determinante. Creo. ¿El No determinante me de una suena. matriz no te acordáis? No, no me suena. Mira, A, B, C, D. El determinante de eso, a veces lo anotan así, es eso por eso menos esto por esto. ¿No? No, no, no lo vi. ¿Nunca en la vida? No. No, imposible. Ya no importa. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, uno Ujú. tiene un teorema. El determinante del producto de dos matrices es el producto de los determinantes. Mm, Entonces uno con eso dice el, el determinante de A es distinto de cero si solo si A es invertible. Entonces cuando uno quiere saber si una matriz es invertible, básicamente lo que hace es calcularle el determinante y ver cuánto da. Y si te da mm, cero, no se puede invertir. Eso es todo. Pero eso es una cuestión muy misteriosa y nadie sabe explicar por qué, pero yo sí sé. Y es esto. Tú, dos vectores, aquí tengo los dos vectores. A este le voy a poner B y a ese le voy a poner W. ¿Sí? ujú. B y W. O a este, B y W. ¿Sí? Porque estoy dibujándolo en 2D. Esto define un paralelogramo. ¿Sí? Que es el que ocupamos para sumarlo. ¿Me creí? Ya sé. Claro, acá está, este vector de aquí es B más W. Esa, esta raya de aquí. Cualquiera. Tu, 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 tu. Ya, pero aquí está este ángulo misterioso con el que tienen estos dos tipos en el B y el W, ¿cierto? Ujú. Entonces, el, lo que tengo que hacer ahora, la cosa que te voy a preguntar es, ¿existe entre B y W el área de este paralelogramo? ¿Cachai? Ya. Área del paralelogramo. ¿Ya por qué? Porque claro, ahora imagínate que esto estuviera en tres dimensiones, ¿sí? Ajá. Esos dos vectores son un par de vectores en tres dimensiones. El producto Ujú. cruz, es decir, ya, dos vectores que no son múltiplos uno del otro, definen un plano, ¿cierto? Claro. Un plano nomás los contiene. Y este paralelogramo está en ese plano, ¿cierto? Sí. Entonces quiero un vector que sea perpendicular a esos dos, ¿cierto? Pero como bien sabemos, hay infinitas elecciones para esta cuestión, ¿cierto? Sí. ¿Cuál elegimos? Todas. No, vamos a No, con escoger un uno. seno. Uno que tenga un largo especial. Y el largo que tiene que tener va a ser el área de ese paralelogramo, ¿sí? Entonces, Mm, el producto punto entre dos vectores en R3, en verdad, y esta es la cuestión que se generaliza en el fondo, es un vector
W, ¿qué otra letra puedo ocupar para vector? Que no te moleste. No sé. Ya, Z voy a ocupar. ¿Sí? Ya. Es un vector Z tal que es perpendicular a B y W y el tamaño de Z es el área del paralelogramo que forman B y W. Eso. Ya. Entonces, hay una fórmula también para esta cuestión. ¿Sí? Entonces, te voy a anotar una forma de calcularlo. ¿Sí? Ujú. Y es para los de R3. Entonces se hace así. Lo, voy a anotarlo así. A1, A2, A3, etcétera. ¿Sí? Ujú. Por eso también esto es una anotación usual, pero puede que a ti en tu clase te hayan dicho de otra forma. ¿Sí? ¿Tú sabes lo Mm. que son los IJK? Sí, son como las cosas de los vectores. El 1, 0, 0, El 0, 0, 1, 0. 1, 0, son los vectores unitarios que se llaman. ¿Cierto? Sí, Eso. Son, creo que alguna vez lo hablamos. sí. Eso, en R3, claro, podemos escoger cualquier trío de cuestiones que definan esta base, así que escogemos los que tienen largo uno. Eso. Mm. Y los que tienen largo uno son estos. Entonces, se ocupa esta notación IJK. Esto que voy a anotar es una aberración, ¿sí? Ya. Es una mnemotecnia. Estos objetos acá no son números, ¿sí? Son estos vectores, ¿cierto? Sí. Entonces los vamos a dejar así como Barça. Vamos a anotar acá estos sí son números, ¿cierto? Ajá. Entonces estoy armando la matriz. es- Esto. Y vamos a calcular el determinante. Esto significa el determinante. O lo voy a anotar acá. Esto es una mnemotecnia porque la fórmula es horrorosa. Mira. Por eso tenéis que revisar cómo se calcula el determinante de una matriz. Yo pensé que tú sabías, ¿sí? Ya. Mira. Entonces va a quedar así. El de 2 por 2 siempre es igual. Esto por esto, menos esto por esto, ¿sí? Ya. Entonces lo que uno hace es, parto con el i, y van así, más, menos, más. Anoto el i. Y lo tengo que multiplicar por este chiquitito. A2, A3, como si me piteara esto. A3, B2, B3. Menos J por los otros. A1, A3, B1, B3. Aquí te voy a anotar la fórmula al final y tú vayas a cachar qué es lo que más te va a servir a ti. O anotarla de memoria, em, o mostrarme tus apuntes para ver qué fórmula te mostrar. ¿Sí? Ya. Entonces esto queda así. A2 menos B3. No, A2 por B3, perdón. Así. Menos esta operación, Ajá. ¿cierto? A3 por B2. Y eso está con el I. Menos A1 B3. eh, Menos B1 A3. Y esto está con el J, ¿cierto? Mm. Y A1 B2 menos A2 B1. Y eso está con el K. Entonces, Sí. esto de forma vectorial, claro, esta es la primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada. Eso. Ah, ya. Entonces, esta es la fórmula final. El vector
que es el que tiene esas características que te puse allá, se tiene así. Menos A3B2. Aquí voy a meter el menos adentro. Ya, O sea, se dan vuelta nomás. ¿Sí? sí. Y el último es A1, B2, menos B1, A2. Entonces es Mm, probable que te hayan dicho que esto es el producto crudo. ¿Sí? ya, sí. Eh, entonces llegar y calcularlo. ¿Sí? Acá abajo estos ejercicios es eh, hacerlo. ¿Sí? Pero entonces, el Dígame. producto cruz de algo en R2, ¿cómo es? Es como el determinante nomás. No. No, es que el producto cruz en R2 no tiene mucho sentido porque no hay más dimensiones. No sé si tiene sentido la cuestión que te estoy diciendo. Sí, un poco. Porque en R2 no caben más vectores independientes que dos. ¿Cachai? En Mm, R3 recién puedo hacer la pregunta y digo, si agarro dos vectores, ¿me podéis traer otro que sea perpendicular a ellos? Sí, por supuesto. ¿Cachai? ya. Pero en R2 eh, a lo mejor existe un concepto análogo, qué sé yo, pero yo creo que es más débil, porque no es entre dos vectores. Ya, Un vector, puedo encontrar un vector perpendicular, ¿cierto? claro. Y eso, bueno, eso. Ya, Ya, te quiero decir dos cosas nomás antes de hacer cualquier ejercicio, ¿sí? Esto, ya, ejercicio para ti, ¿sí? ya. Calcúlalo. Ajá. Calcula el producto punto entre estos dos, calcula el producto punto entre estos dos, calcúleme la suma y el producto punto entre estos dos. Entonces, estas son las propiedades. Por ejemplo, el producto punto, eh, quiero decirte algunas propiedades. De los dos productos, ¿te acordáis del tamaño de un vector? Sí, El tamaño de un vector era Pitágoras, ¿cierto? La- Pitágoras, sí. las coordenadas al cuadrado, pero resulta que el tamaño de un vector es el producto punto de él consigo mismo, básicamente, ¿cierto? Ah, ¿Qué me da el producto punto de A, B por A, B? A, B cuadrado. A cuadrado, esto por esto, más esto por esto. Claro, Y si yo le saco raíz a todo eso, distancia. claro, me queda justo exactamente la fórmula de distancia que teníamos antes, ¿cachai? Mm, Entonces tenemos una forma elegante de escribir el tamaño de un vector ahora usando el producto punto, ¿sí? ya, Em, ¿Qué más cosas? A, producto punto B igual cero, sí, solo sí, A y B son perpendiculares. ya. ¿Por- ¿No debería ser Eh, uno? ¿Cómo? ¿No debería ser uno ¿Por qué en uno? vez de cero? No sé. No, pues ¿Por qué veamos, cero? pues. Veamos, ¿te acordás que yo te dije que cumplía esta formulita el producto punto? Sí, Entonces, ¿qué significa que dos vectores, cuánto es el ángulo entre dos vectores perpendiculares? 90. Ah, ya, me da cero ahí. Ya, 90, chao. claro. Pi medio acá, me da cero todo. Entonces, si son perpendiculares, me da cero, ¿cachai? Sí. Y viceversa también, es cierto. Porque la única forma de que esto valga cero es que el coseno valga cero, ¿cierto? El coseno va a valer cero solo si mido un 90 acá o un equivalente que quede mirando para abajo. Mm, Eso, esto empiezan a aparecer un montón de propiedades interesantes, pero estas son las propiedades que vamos a ocupar para describir em, primero rectas de forma vectorial y después planos. ¿Cachai? ya, Eso. sí, Entonces, eso, el vector A, estas son puras propiedades que tenemos que saber. El vector A cruz B es perpendicular
a A y B al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Me crees? Ah, sí, 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 sí. Sí. Que al Entonces, final nosotros buscamos uno perpendicular a ellos, pues entonces deben ser claro, perpendiculares los dos. ahora yo podría decirte, oye, pero significa que si yo hago el producto punto entre estos dos, ¿qué debería pasar? Me debe dar eh, la distancia entre el producto punto y A. No, Muy sencillito. Acabo de decir que este es el A y este es el sí, producto cruz de A y alguien. sí. Entonces estos dos tienen que ser Pero me da perpendiculares. cero. Me da Tiene que dar cero. cero. ¿Cachai? Sí, porque son Entonces, perpendiculares. Ah. este hecho nosotros lo vamos a ocupar. En el fondo, fíjate, cuando estemos en R3, Ujú, vamos a tener un par de vectores acá. Y uno dice, me gustaría cachar describir de una forma inteligente el plano que tiene al vector B y al vector W, por ejemplo. ¿Sí? ujú, A todo el plano. Pero el plano son todas las combinaciones lineales entre B y W. ¿Sí? En el fondo son sumas de B o múltiplos de B con ujú. sumas de múltiplos de W. ¿Te acordás que hablamos de eso alguna vez? Sí, Puede que no. Entonces, creo que dos sí. vectores, sí, dos vectores forman un plano. Y uno dice, pero ¿cómo digo, me refiero a todos ellos con una fórmula? Uno dice, mira, tengo entre B y W un perpendicular, ¿cierto? Este. Ujú. Entonces, este BW es perpendicular a B y W. ¿Es perpendicular a todos los demás del Ah, plano? es perpendicular a cualquier parte del plano. En todos lados donde yo ponga el plano va a ser perpendicular. Entonces, eso es Ajá. porque el producto punto en el fondo distribuye. Fíjate, A más B, si yo hago el producto punto entre un vector y suma de dos vectores, es lo mismo que separarlos, ¿cierto? Sí, Y si yo hago el producto punto entre un vector y un múltiplo de un vector, es lo mismo da lo que... mismo que ignorar esta cuestión. Sí. Entonces, esto tenía nombre, es como ser lineal, ¿cierto? Entonces, Ah, ¿qué gano yo con eso? Yo digo, no importa la combinación lineal entre B y W, también tienen que ser em, perpendiculares a cualquier vector que sea perpendicular a ellos dos al mismo tiempo, ¿cierto? sí. Entonces, fíjate, esto es una trampa, pero te voy a decir, el plano que contiene, que definen B y W, dos vectores cualquiera, no cero, cada uno y no son uno el múltiplo del otro, ¿cierto? Son independientes, Ujú, forman un plano, eh, son todos los vectores, a lo mejor voy a ocupar otra letra aparte, una U, ¿sí? Son todos los vectores en R3, tal que al agarrar el producto crudo entre esos dos que yo quiero, y le hago el producto punto con el B, me da cero. Entre comillas, ¿sí? Aquí nos falta que el plano puede estar desplazado, ¿sí? Hay infinitos planos que cumplen esta propiedad, ¿cierto? sí, claro. Pero tienen que tener una cierta propiedad que yo no te la voy a decir ahora. Pero esta es la razón de por qué se introducen todas estas notaciones, Ah, ¿sí? ya. Entonces, tenéis que pensar, Oh, por eso es geometría. Si no estáis viendo los monos, si no estáis viendo lo que significa ser perpendicular, bla, 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 va a costar mucho hacer sentido de estas fórmulas, ¿sí? sí, Entonces, también te voy a mandar un par de videitos para verlos, ¿sí? Para ya. ver lo que es. Sí. Entonces al final es como el producto cru es como me sirve mucho para ver planos, po, para Sí, definir planos. no, sirve para mucho. Claro, cumple un deseo muy bueno, es.
Me Ya, trae un perpendicular a otros dos, pero tiene esta característica extra de que tiene un largo especial, ¿sí? ya. Eso lo voy a anotar. Sí, Pero disculpa. ¿de qué sirve el largo especial? Por ahora sirve de esto, mira. Voy a anotar el Y el tamaño largo de... especial se cumple con los escalares por la línea, la continuidad, ¿no? Claro, Linearidad. claro, te Ya, voy a anotar la fórmula del tamaño del producto cruz. El ya. tamaño del producto cruz tiene que ver con el tamaño de A, con el tamaño de B Por y coseno, por no, seno, por seno. ¿cachai? Porque el coseno es el del producto punto. Fíjate, lo voy a anotar aquí el producto punto. Ah, ya, sí. Así yo me lo acuerdo de memoria, entre comillas. Y por eso todo esto es tan bonito y es bacán y tiene sentido. Pero acuérdate que el producto cruz no es un número. Esto es un número. Sí, Y esto también es un número. Por eso es el tamaño del producto cruz el que cumple la relación esta bonita. ya. Entonces, esta fórmula, uno puede demostrar con eso que en verdad esta cosa es el área del paralelogramo, ¿sí? Ahí tendrías que dibujarlo. Yo te mando ese dibujo. Ah, Porque yo ya, te digo, claro, este es el ángulo, esto es A, esto es B, ¿cierto? Esta altura, ¿cuánto mide? H. Es seno de H, em, o seno de H es, ¿qué estoy diciendo? Seno porque seno de del eso. ángulo, obviamente. Es H dividido el tamaño de A, porque esa es la hipotenusa, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es el área de este paralelogramo? Eh, Es base por altura. base por altura. Todos los paralelogramos se ven base por altura. Entonces es base, que es eh, B. B por altura, que es despejo, ¿cierto? Ajá. Por seno del ángulo. Eso, eso es todo. Ah, Entonces, resulta que al final de muchas piruetas tiene este sentido geométrico, ¿sí? ya, Uno dice, el producto cruz es esta área, tiene este largo, pero es el ya, vector perpendicular a los dos, único, entre comillas, que tiene ese largo y es perpendicular a los dos. ¿Cachai? ya, súper. Eso. Se pueden Ya, decir muchas otras cosas, lo único que nos faltaría es responder preguntas, ¿sí? ya, Em, y ver lo que te van a preguntar. Y hablar de ya, proyección, ¿sí? Eso sí. es lo último, es lo que seguiría. Lo que te iba a decir, si es que la Dime. podíamos dejar hasta acá. Sí, yo justo por eso estoy terminándolo aquí. Ya, ¿Te súper. parece? Sí, Ya, bacán. ya, nos Ojalá te haya vemos. aclarado un poco este asunto, ¿sí? Sí, sí, harto más verlo dibujado, la verdad, que te digan nomás las cosas Sí, como con un poquito más de sentido. sí. Este es un tema, claro, es que si uno no ve el mono, yo diría hasta imposible. Eh, Sí, es muy es raro. verdad. Ya, te voy a Ya, mandar los documentos y unos videitos. Ahí, ya, súper. Ya. Chao, chao. chaito, cuídate. Igual.